La mayoría de las personas cree que invertir es adivinar el mercado. Creen que hay que entrar en el momento perfecto, elegir la acción correcta o tener información que otros no tienen. Y por eso, la mayoría pierde dinero o nunca empieza. La verdad es mucho más simple y mucho más aburrida de lo que te han contado. Invertir no es un golpe de suerte. Es un proceso. En este audiolibro, vas a encontrar claridad, decisiones conscientes y un sistema simple basado en ETF, tiempo y constancia. Porque no necesitas adivinar el mercado. Necesitas aprender a permanecer en él el tiempo suficiente para que haga su trabajo. Y para entender por qué este enfoque funciona, primero hay que aclarar algo fundamental. Antes de hablar de riesgo, de aportaciones mensuales o de planes a largo plazo, necesitas entender qué es realmente un ETF. No como lo explican los bancos. No como lo describen los expertos en gráficos. Sino como una herramienta sencilla, diseñada justamente para personas que no quieren complicarse ni apostar su futuro financiero. Un ETF no es una jugada arriesgada. Es una forma de participar en el crecimiento del mercado sin tener que elegir ganadores, sin perseguir tendencias y sin vivir pendiente de cada movimiento. Y cuando entiendes esto, algo cambia. Invertir deja de sentirse como una apuesta, y empieza a sentirse como una decisión consciente. Ahí es donde comienza el verdadero camino del inversor principiante. Capítulo 1. ¿Qué es realmente un ETF? Antes de invertir, la mayoría de las personas cree que necesita entender gráficos, noticias económicas, ciclos de mercado y nombres de empresas que aparecen todos los días en los titulares. Esa creencia es uno de los principales motivos por los que muchos nunca empiezan o abandonan demasiado pronto. No porque invertir sea difícil, sino porque se les ha enseñado a verlo como algo que requiere un nivel de especialización que no es realista para la vida cotidiana de una persona común. Un ETF existe precisamente para resolver ese problema. Un ETF, por sus siglas en inglés, es un fondo que agrupa muchas empresas o activos dentro de un solo instrumento de inversión. En lugar de comprar una acción individual y asumir todo el riesgo de que esa empresa lo haga bien o mal, un ETF te permite participar en un conjunto amplio de compañías de manera ordenada y estructurada. No se trata de buscar ganadores, sino de formar parte del mercado de forma inteligente. La mejor manera de entenderlo es imaginarlo como una canasta. Dentro de esa canasta hay decenas, cientos o incluso miles de empresas. Cuando inviertes en un ETF, no eliges una sola fruta esperando que sea la mejor. Simplemente compras la canasta completa y aceptas que algunas frutas crecerán más rápido que otras, pero que en conjunto el resultado tiende a ser positivo con el paso del tiempo. Este enfoque cambia por completo la experiencia emocional de invertir. Deja de ser una decisión cargada de tensión y se convierte en un proceso mucho más estable. Ya no dependes de acertar, sino de mantenerte constante. Y esa diferencia es clave para quien está empezando. Uno de los grandes errores que se cometen al hablar de inversión es confundir complejidad con efectividad. Tellings complicados, estrategias llenas de pasos, lenguaje técnico innecesario y una constante sensación de urgencia. Todo eso suele alejar más de lo que ayuda. Los ETF, en cambio, están diseñados para simplificar. No para emocionar, sino para funcionar. Cuando compras un ETF amplio, estás aceptando una idea fundamental. No sabes qué empresa será la mejor el próximo año y no necesitas saberlo. Aceptas que el crecimiento económico ocurre de forma distribuida y que, a largo plazo, participar en ese crecimiento es más importante que intentar anticiparlo. Este punto es especialmente importante para los principiantes, porque elimina una de las mayores fuentes de ansiedad, la sensación de que siempre falta información. Con un ETF, no necesitas seguir el mercado todos los días, ni reaccionar a cada noticia, ni tomar decisiones impulsivas. Tu rol es mucho más simple y, paradójicamente, mucho más efectivo. Ahora bien, simplificar no significa ignorar la realidad. Un ETF no es un producto mágico ni garantiza resultados inmediatos. Su verdadero valor aparece cuando se entiende desde la perspectiva correcta. No como una herramienta para ganar rápido, sino como una estructura para construir patrimonio con el tiempo. Aquí es donde muchas personas se confunden. Esperan que una inversión les dé una validación rápida,
una señal de que tomaron la decisión correcta. Pero el mercado no funciona así. El mercado recompensa la paciencia, no la prisa. Y los ETF están alineados con esa lógica. Otro aspecto clave de los ETF es la diversificación. Diversificar no es una palabra elegante para sonar sofisticado. Es una forma práctica de reducir errores humanos. Cuando una persona invierte todo su dinero en una sola empresa, está concentrando demasiado riesgo en una sola decisión. Cuando invierte en un ETF, ese riesgo se distribuye automáticamente. Esto no elimina las fluctuaciones del mercado, pero sí reduce la probabilidad de errores graves. No se trata de evitar cualquier caída, sino de evitar decisiones que te saquen del camino antes de tiempo. La mayoría de las pérdidas reales en inversión no ocurren porque el mercado cae, sino porque las personas abandonan su plan en el peor momento. Un ETF bien elegido no te promete estabilidad diaria, pero sí coherencia a largo plazo. Te permite seguir invertido incluso cuando el mercado se mueve, porque tu enfoque no está en el ruido, sino en el proceso. También es importante entender que los ETF no están pensados para personas que quieren controlar cada detalle. Están pensados para personas que quieren un sistema. Un sistema que funcione incluso cuando la motivación fluctúa, cuando la vida se complica o cuando las emociones intentan tomar el control. Este tipo de inversión se apoya más en la disciplina que en la inteligencia. No necesitas ser brillante para invertir en ETF. Necesitas ser constante. Y esa es una de las razones por las que este enfoque es tan poderoso para personas comunes que tienen trabajos, responsabilidades y objetivos a largo plazo. A diferencia de otras formas de inversión más activas, los ETF permiten que la inversión se integre a tu vida sin dominarla. No requieren atención diaria. No exigen decisiones constantes. Funcionan mejor cuando se les da tiempo y espacio para hacer su trabajo. Aquí aparece una idea que vale la pena subrayar. Invertir no es una actividad emocional, es una decisión estructural. Y los ETF son una herramienta estructural. Están diseñados para reducir la intervención humana, porque la intervención humana, cuando está guiada por emociones, suele ser el mayor enemigo del rendimiento a largo plazo. Muchas personas creen que invertir bien es tomar decisiones brillantes. En realidad, invertir bien suele ser evitar malas decisiones repetidas. Y los ETF ayudan exactamente con eso. Te protegen de tu propia impulsividad. Cuando entiendes esto, la inversión deja de sentirse como algo reservado para expertos y se convierte en una extensión natural de tu planificación financiera. No estás intentando ganarle a nadie. Estás construyendo algo para ti. Otro punto importante es el costo. Los ETF, en general, tienen costos más bajos que otros productos de inversión más complejos. Esto significa que una mayor parte de tu dinero trabaja para ti en lugar de perderse en comisiones. A largo plazo, esta diferencia puede parecer pequeña, pero acumulada en el tiempo tiene un impacto real. Invertir no se trata solo de cuánto ganas, sino de cuánto conservas y cómo lo haces crecer. Y en ese sentido, los ETF ofrecen una ventaja silenciosa pero poderosa. No llaman la atención, no prometen resultados espectaculares, pero hacen bien su trabajo. Para un principiante, esto es una gran noticia. Significa que no necesitas reinventar la rueda. No necesitas crear una estrategia complicada ni depender de la opinión de terceros. Puedes apoyarte en una estructura que ya ha demostrado su utilidad en distintos ciclos económicos. Invertir a través de ETF es, en esencia, aceptar que el progreso financiero es gradual, que no se construye en semanas ni en meses, sino en años, y que esa lentitud aparente es, en realidad, una forma de estabilidad. Este enfoque también cambia la relación con el tiempo. En lugar de ver el tiempo como algo que juega en tu contra, empiezas a verlo como tu principal aliado. Cada mes que inviertes, cada año que permaneces en el mercado, refuerzas ese proceso. Por eso, antes de hablar de cuánto invertir, de cuánto riesgo asumir o de qué errores evitar, era necesario empezar aquí. Entender qué es realmente un ETF no desde la teoría, sino desde su propósito. Un ETF no existe para emocionarte. Existe para sostenerte. Para permitirte invertir incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando hay dudas, incluso cuando el entorno no es perfecto.
Funciona porque no depende de momentos brillantes, sino de constancia silenciosa. Y cuando adoptas esta forma de pensar, algo importante sucede. Invertir deja de ser una acción aislada y se convierte en un hábito. Un hábito financiero que no busca resultados inmediatos, sino coherencia a largo plazo. En el siguiente capítulo hablaremos del riesgo. No del riesgo que se menciona en los titulares, sino del riesgo real. Ese que pocas veces se explica y que suele tener más que ver con no hacer nada que con invertir. Pero para llegar ahí, necesitabas primero comprender esto: que invertir no es un acto de adivinación. Es una decisión de proceso. Y los ETF son una de las formas más claras y accesibles de empezar ese camino sin complicarte y sin apostar tu futuro financiero. Capítulo 2. El riesgo real y el que solo existe en tu mente. Cuando se habla de inversión, la palabra riesgo aparece casi de inmediato. Para muchas personas, esa sola palabra es suficiente para detener cualquier intención de empezar. Se asocia con pérdida, con peligro, con la posibilidad de cometer un error irreversible. Y aunque el riesgo existe, rara vez se explica de forma honesta y completa. La mayoría de las veces se presenta de manera superficial, enfocándose solo en los movimientos del mercado y no en las decisiones humanas que realmente determinan los resultados. El primer error es pensar que el riesgo es sinónimo de pérdida inmediata, que invertir implica poner el dinero en algo inestable y cruzar los dedos. Esta visión no solo es incompleta, sino engañosa. El riesgo real no está en el movimiento diario del mercado. Está en cómo reaccionas ante ese movimiento y, sobre todo, en si tienes o no un proceso que te sostenga cuando aparecen las dudas. El mercado sube y baja. Eso no es un defecto, es su naturaleza. Pretender invertir sin aceptar esa realidad es como querer navegar sin olas. Las fluctuaciones no son el problema. El problema es interpretar cada fluctuación como una señal de peligro inmediato. Esa interpretación es mental, no financiera. Aquí es importante hacer una distinción clara. Existe un riesgo visible, que es la variación de precios, y un riesgo silencioso, que es mucho más dañino. El riesgo visible se nota, se siente, genera incomodidad. El riesgo silencioso no genera alarma, pero actúa lentamente. Y ese riesgo silencioso es no invertir, postergar decisiones y dejar que el tiempo pase sin un plan. Muchas personas creen que están siendo prudentes al no invertir. En realidad, están asumiendo un riesgo distinto, uno que no se percibe en el corto plazo. El riesgo de que su dinero pierda valor con el tiempo, el riesgo de depender únicamente del ingreso activo, el riesgo de llegar a ciertos momentos de la vida sin haber construido ningún respaldo financiero. Este tipo de riesgo no aparece en titulares ni genera conversaciones urgentes, pero es profundamente real. Y suele manifestarse cuando ya es tarde para corregirlo ondín. No se presenta como una caída brusca, sino como una ausencia. Ausencia de opciones, de margen, de tranquilidad. El riesgo real, entonces, no es que el mercado caiga un mes o incluso un año. El riesgo real es no participar en absoluto y confiar en que todo saldrá bien por inercia. El tiempo no perdona la inacción financiera. Simplemente avanza. Aquí es donde el concepto de largo plazo cobra sentido. Cuando una persona invierte con una visión corta, cada movimiento se vive como una amenaza. Pero cuando invierte entendiendo que el proceso es largo, las variaciones pierden poder emocional. No desaparecen, pero dejan de controlar las decisiones. Invertir con ETF amplios está diseñado precisamente para trabajar con esta lógica. No elimina el riesgo, lo reubica. Lo saca del corto plazo emocional y lo coloca en el largo plazo estructural. En lugar de preguntarte qué pasará mañana, te enfoca en qué estás construyendo en los próximos años. Esto no significa ignorar la realidad ni actuar con ingenuidad. Significa aceptar que el mercado tiene ciclos y que tu papel no es anticiparlos, sino atravesarlos con disciplina. La historia financiera muestra una y otra vez que quienes permanecen invertidos, con un plan claro, suelen tener mejores resultados que quienes intentan entrar y salir en busca de seguridad momentánea. Otro aspecto importante del riesgo es el momento en que decides invertir. Muchas personas esperan el momento correcto. Esperan a que todo se sienta estable, a que las noticias sean positivas, a que el mercado parezca tranquilo.
El problema es que ese momento casi nunca llega de la forma ideal. Y cuando parece llegar, suele ser cuando el mercado ya ha subido demasiado. Esperar a sentir seguridad absoluta es una trampa mental. El mercado no ofrece garantías emocionales. Ofrece oportunidades para quienes entienden que la incomodidad es parte del proceso. Invertir no es sentirse seguro todo el tiempo. Es actuar de manera coherente incluso cuando la certeza no está presente. Aquí entra en juego otro factor clave, el tiempo. El tiempo no elimina el riesgo, pero lo transforma. Cuanto más largo es tu horizonte de inversión, menos relevante se vuelve el ruido de corto plazo. Las caídas dejan de ser eventos catastróficos y se convierten en parte del camino. Para un principiante, esta idea suele ser difícil de aceptar, porque se espera que invertir genere una validación rápida, que el dinero crezca pronto, que los resultados confirmen la decisión. Pero el verdadero valor de una inversión bien hecha no está en la confirmación inmediata, sino en la consistencia a lo largo del tiempo. El riesgo también tiene una dimensión emocional que pocas veces se menciona. La mayoría de las malas decisiones de inversión no se toman por falta de información, sino por exceso de emoción. Miedo cuando el mercado cae, euforia cuando sube, ansiedad por compararse con otros. Todo eso empuja a decisiones impulsivas que rompen cualquier plan. Por eso, cuando hablamos de riesgo real, hablamos de la capacidad de mantener la calma y la coherencia. De tener un proceso lo suficientemente simple como para no necesitar ajustes constantes. Los ETF ayudan en este sentido porque reducen la cantidad de decisiones que debes tomar. Menos decisiones significan menos oportunidades de equivocarte por impulso. Invertir no se trata de eliminar el riesgo, sino de gestionarlo de forma inteligente. Y gestionar el riesgo no es reaccionar a cada evento, sino construir un marco que te permita avanzar incluso cuando el entorno no es ideal. En este punto, muchas personas se dan cuenta de algo importante. El mayor riesgo no estaba en el mercado, estaba en su relación con el dinero. En la falta de claridad, en la expectativa de control absoluto, en el miedo a cometer errores. Cuando esa relación cambia, el riesgo se vuelve manejable. Entender el riesgo real te permite dejar de verlo como un enemigo y empezar a verlo como una variable más del proceso. No algo que hay que eliminar, sino algo que hay que aceptar y encuadrar correctamente. Y aquí es donde el enfoque empieza a volverse práctico. Porque una vez que comprendes que el riesgo no se evita esperando, sino actuando con estructura, el siguiente paso se vuelve evidente. No necesitas grandes sumas ni movimientos perfectos. Necesitas constancia. En el próximo capítulo hablaremos de eso. De cómo las aportaciones mensuales, incluso pequeñas, se convierten en una de las herramientas más poderosas para invertir sin estrés y sin depender del momento perfecto. Porque cuando entiendes el riesgo real, también entiendes que avanzar poco a poco suele ser mucho más efectivo que esperar demasiado. Capítulo 3. Aportaciones mensuales. La constancia como ventaja silenciosa. Una de las ideas más liberadoras para quien empieza a invertir es entender que no necesita grandes cantidades de dinero para avanzar. La creencia de que primero hay que juntar suficiente antes de invertir mantiene a muchas personas inmóviles durante años. Esperan un momento ideal que rara vez llega y, mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Las aportaciones mensuales existen para romper ese patrón. Invertir de forma periódica, con montos que encajan en tu realidad actual, cambia por completo la relación con el dinero y con el mercado. Ya no se trata de una gran decisión puntual, sino de una práctica constante. Algo que se integra a tu vida como cualquier otro compromiso importante. Este enfoque tiene una ventaja fundamental: elimina la presión de acertar en el momento perfecto. Cuando inviertes mes a mes, no necesitas adivinar si el mercado está alto o bajo. Simplemente participas de manera regular, aceptando que habrá meses mejores y otros peores. Y esa aceptación reduce de forma drástica el estrés asociado a la inversión. Muchas personas creen que invertir cuando el mercado baja es una señal de error. En realidad, para quien hace aportaciones constantes, esos momentos suelen ser oportunidades. No porque se pueda predecir el futuro, sino porque el mismo monto mensual compra más participación cuando los precios son más bajos. Este efecto ocurre de manera automática,
sin necesidad de análisis ni decisiones adicionales. Aquí aparece una idea clave que suele pasar desapercibida: la constancia no busca optimizar cada movimiento, busca reducir errores. Al invertir de forma periódica, te proteges de la tentación de entrar todo de golpe en un mal momento o de salir por miedo en el peor punto posible. El proceso se vuelve más importante que la emoción. Las aportaciones mensuales también cumplen una función psicológica muy importante. Transforman la inversión en un hábito, no en un evento. Cuando algo se convierte en hábito, deja de depender tanto de la motivación. No necesitas sentirte inspirado para invertir, solo necesitas mantener el sistema en marcha. Esto es especialmente valioso en la vida real, donde hay meses complicados, gastos imprevistos y cambios de ánimo. Un sistema de aportaciones bien definido se adapta mejor a estas fluctuaciones que una estrategia que depende de grandes decisiones ocasionales. Además, este enfoque te permite empezar desde donde estás, no desde donde crees que deberías estar. Invertir pequeñas cantidades de manera constante no es una desventaja, es una forma de entrenar disciplina financiera. Cada aportación refuerza la idea de que estás construyendo algo a largo plazo, incluso si los resultados no son visibles de inmediato. Con el tiempo, este hábito tiene un efecto acumulativo, no solo en el capital, sino en la confianza. Invertir deja de sentirse extraño o intimidante y se convierte en parte de tu rutina financiera. Esa familiaridad reduce la probabilidad de abandonar el plan ante la primera dificultad. Otro punto importante es que las aportaciones mensuales te ayudan a separar el acto de invertir de tu estado emocional. No inviertes porque te sientes optimista ni dejas de invertir porque te sientes inseguro. Inviertes porque es parte de tu proceso. Y esa neutralidad emocional es una de las mayores ventajas que puede tener un inversionista principiante. Este enfoque también cambia la manera en que percibes el tiempo. En lugar de medir resultados mes a mes, empiezas a pensar en ciclos más largos, años, no semanas. Esa ampliación del horizonte reduce la ansiedad y te permite tomar decisiones más coherentes. Es importante entender que la constancia no elimina la incertidumbre, pero la diluye. Cada aportación es pequeña en comparación con el total del camino, y eso hace que los altibajos individuales tengan menos peso. El proceso se vuelve más estable porque no depende de un solo punto de entrada. Invertir de esta forma no es emocionante, y eso es precisamente lo que la hace efectiva. La emoción suele ser mala consejera en finanzas. La constancia, en cambio, actúa de forma silenciosa y persistente. No busca aplausos ni resultados inmediatos. Busca continuidad. Cuando miras hacia atrás después de un tiempo, te das cuenta de que no hubo un momento decisivo, sino muchos pequeños pasos acumulados. Y esa acumulación es la base de cualquier construcción financiera sólida. Antes de pasar al siguiente capítulo, conviene aclarar algo. La constancia no significa rigidez. No se trata de forzarte a invertir cuando no es posible, sino de diseñar un sistema realista que pueda sostener en el tiempo. Un sistema que se adapte a tu vida, no que compita con ella. En el próximo capítulo hablaremos de los errores más comunes que cometen los principiantes. No para generar miedo, sino para darte claridad. Porque entender qué evitar es tan importante como saber qué hacer. Y muchos de esos errores aparecen precisamente cuando se pierde de vista este principio simple. Avanzar poco a poco suele ser mucho más efectivo que intentar hacerlo todo de una sola vez. Antes de continuar, quiero que hagas una pausa breve. No para tomar una decisión grande, sino para reconocer algo importante. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha ayudado a ver la inversión con más claridad, significa que estás empezando a pensar de forma diferente sobre tu dinero. No desde la prisa, sino desde el proceso. Si este enfoque conecta contigo, suscríbete. Este canal no está diseñado para prometer resultados rápidos, sino para ayudarte a tomar mejores decisiones financieras con el tiempo. Y si quieres reforzar este compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios la palabra proceso. No como una meta, sino como un recordatorio de que la constancia vale más que la urgencia. Seguimos. Capítulo 4. Errores clásicos que arruinan a los principiantes. La mayoría de las personas no pierde dinero invirtiendo porque haya elegido mal un producto. Lo pierde por una serie de errores repetidos, casi invisibles, que
que se cometen una y otra vez cuando no hay un proceso claro. Errores que no siempre parecen graves en el momento, pero que con el tiempo terminan saboteando cualquier avance. El primero de esos errores es querer resultados rápidos. Aunque ya lo hemos mencionado antes, vale la pena profundizar aquí. Muchos principiantes entran al mundo de la inversión con una expectativa silenciosa, que algo empiece a notarse pronto. No necesariamente hacerse rico, pero al menos sentir que la decisión fue correcta. Cuando esa validación no llega en semanas o meses, aparece la frustración. Y la frustración suele llevar a cambios innecesarios. Cambiar de estrategia, cambiar de producto, cambiar de enfoque. El problema no es cambiar por aprendizaje, sino cambiar por impaciencia. Cada vez que abandonas un proceso antes de tiempo, reinicias el camino. Y reiniciar constantemente es una de las formas más seguras de no llegar nunca. Invertir no recompensa la prisa. La castiga. El segundo error clásico es intentar mejorar el plan todo el tiempo. Ajustar aquí, modificar allá, probar algo nuevo porque alguien más lo está haciendo. Este comportamiento suele disfrazarse de interés o curiosidad, pero en realidad suele ser inseguridad. La sensación de que siempre hay algo mejor que no estás haciendo. Los ETF y las aportaciones constantes funcionan precisamente porque reducen ese margen de intervención. Cuando empiezas a complicar el sistema, a agregar capas innecesarias, vuelves a introducir el factor que más daño hace, la impulsividad. Un buen plan no necesita ser optimizado cada mes. Necesita ser ejecutado con coherencia. Otro error muy común es invertir con dinero emocional. Dinero que no tiene un propósito claro, dinero que debería estar destinado a otras cosas, o dinero que se invierte buscando aliviar una ansiedad momentánea. Este tipo de inversión suele generar decisiones poco racionales, porque el dinero ya viene cargado de expectativas y tensión. Invertir bien requiere cierto grado de neutralidad emocional. No porque no importe el dinero, sino porque importa lo suficiente como para no usarlo como válvula de escape. El dinero que se invierte debe ser dinero que pueda permanecer invertido sin condicionar tu tranquilidad diaria. Cuando eso no ocurre, cualquier movimiento del mercado se siente como una amenaza personal. Y desde ese estado es muy difícil tomar buenas decisiones. El cuarto error es reaccionar a las noticias. El mercado genera titulares constantemente. Crisis, oportunidades, alertas, euforias. Para quien no tiene un proceso definido, cada noticia parece exigir una acción inmediata. Comprar, vender, cambiar algo. Hacer algo para no quedarse atrás. Pero reaccionar no es lo mismo que decidir. Las noticias están diseñadas para captar atención, no para ayudarte a invertir mejor. La mayoría de los movimientos importantes del mercado no se anticipan leyendo titulares, y muchas de las decisiones que parecen urgentes en el momento se vuelven irrelevantes con el paso del tiempo. Un inversionista con proceso no necesita reaccionar a cada noticia. Su plan ya contempla que el mercado se moverá, que habrá incertidumbre y que no todo será predecible. Esa aceptación le da una ventaja enorme frente a quien vive en constante alerta. Otro error frecuente es compararse con otros. Ver lo que alguien más ganó, lo rápido que avanzó, lo bien que parece estar haciéndolo. Esta comparación suele generar una sensación de atraso, como si siempre fueras tarde o insuficiente. Y desde ahí aparecen decisiones apresuradas para alcanzar algo que ni siquiera sabes si es real. Cada proceso financiero es distinto porque cada contexto es distinto. Compararte solo añade ruido emocional a un camino que ya de por sí requiere paciencia. La inversión no es una competencia. No hay una meta común ni un ritmo correcto para todos. Solo hay coherencia entre tus decisiones y tus objetivos. También está el error de abandonar en el peor momento. Este es quizás el más costoso de todos. Cuando el mercado cae, cuando los números no se ven bien, cuando la duda se instala. Es justo ahí donde muchas personas deciden salir para proteger lo que queda. El problema es que ese impulso suele llegar después de que la caída ya ocurrió. Salir por miedo no elimina la pérdida, la consolida. Y además, rompe el proceso. Volver a entrar después suele ser más difícil, porque la confianza ya fue dañada.
Este patrón de salir en caídas y entrar en subidas es una de las razones principales por las que muchas personas obtienen resultados muy inferiores al mercado en general. Los ETF y la constancia están pensados para evitar exactamente esto. No porque eliminen las caídas, sino porque te ayudan a atravesarlas sin decisiones drásticas. Cuando tu enfoque está en el largo plazo, los momentos difíciles dejan de ser señales de salida y se convierten en parte del recorrido. Por último, está el error de no tener claridad sobre por qué inviertes. Invertir sin un propósito claro suele llevar a decisiones erráticas. Cuando no sabes para qué estás invirtiendo, cualquier movimiento parece bueno o malo según cómo te sientas ese día. No hay ancla. Invertir no es solo una acción financiera, es una decisión personal. Está conectada con tus objetivos, con tu tranquilidad futura, con el tipo de vida que quieres construir. Cuando esa conexión no está clara, el proceso pierde sentido y se vuelve frágil. Evitar estos errores no requiere ser experto. Requiere conciencia. Conciencia de que invertir bien no es hacer más cosas, sino hacer menos cosas, pero hacerlas mejor. Con constancia, con claridad y con un sistema que te sostenga incluso cuando la emoción intente tomar el control. En el siguiente capítulo vamos a aterrizar todo esto en algo muy concreto. Un plan simple de 12 meses para empezar. No como una promesa, sino como una guía práctica para dar los primeros pasos sin complicarte y sin perder el enfoque. Porque entender que evitar es importante, pero saber cómo avanzar lo es aún más. Capítulo 5. Un plan simple de 12 meses para arrancar. Después de entender qué es un ETF, cómo funciona el riesgo real, por qué la constancia es una ventaja y qué errores evitar, llega el momento de aterrizar todo en algo concreto. No en teoría, sino en acción. Porque la claridad sin ejecución no transforma nada. Este plan de 12 meses no está diseñado para impresionar. Está diseñado para funcionar en la vida real. Para alguien que trabaja, que tiene responsabilidades y que quiere empezar sin sentirse abrumado ni expuesto innecesariamente. No es un plan rígido. Es una guía. Un marco que te permite avanzar con orden y reducir errores durante el primer año, que suele ser el más delicado. Meses 1 y 2. Claridad y preparación. El primer error de muchos principiantes es querer invertir antes de entender lo básico. Estos primeros meses no son para buscar rendimientos, sino para construir estabilidad mental y estructural. Durante este periodo, el objetivo principal es ordenar. Entender cuánto puedes invertir sin afectar tu tranquilidad. No cuánto te gustaría, sino cuánto es realista. Esto implica revisar ingresos, gastos y definir una cantidad que pueda sostener mes a mes incluso en escenarios menos favorables. Aquí no se trata de maximizar, sino de asegurar continuidad. Una aportación pequeña pero sostenible es infinitamente mejor que una grande que te genere estrés o que abandones al poco tiempo. En esta etapa también se define el enfoque. Elegir un ETF amplio, comprender su lógica general y aceptar que no vas a optimizar cada detalle. La claridad aquí evita muchas dudas después. Meses 3 y 4. Primer paso consciente. Este es el momento de empezar a invertir. No esperando señales perfectas, sino entendiendo que el inicio nunca se siente completamente cómodo. Y no tiene por qué sentirse así. La primera inversión no es para ganar dinero. Es para romper la barrera mental. Para pasar de la intención a la acción. El monto no es lo más importante. Lo importante es que el proceso comience. En estos meses se establece también la mecánica. Automatizar, si es posible. Quitarle protagonismo a la emoción y dárselo al sistema. Cuantas menos decisiones tengas que tomar, más probabilidades hay de que te mantengas constante. Es normal que aparezcan dudas. Que mires el mercado, que te preguntes si fue buen momento. Estas dudas no son una señal de error, son parte del aprendizaje. No se resuelven reaccionando, se resuelven continuando. Meses 5 a 8. Consolidación del hábito. Aquí ocurre algo importante. La inversión empieza a dejar de sentirse nueva. Se vuelve parte de tu rutina financiera. Este periodo es clave porque es donde muchas personas bajan la guardia o pierden interés al no ver resultados espectaculares. Y justamente ahí es donde se construye la ventaja. Durante estos meses,
El enfoque no está en el rendimiento, sino en la consistencia. Mantener las aportaciones, no modificar el plan por ruido externo, no dejarse llevar por comparaciones. El objetivo es sencillo: demostrarte que puedes sostener un proceso sin necesidad de motivación constante, que puedes invertir incluso cuando no es emocionante. Este periodo fortalece algo más valioso que el dinero: la confianza en tu capacidad de seguir un plan. Meses 9 a 12, perspectiva y ajuste consciente. Hacia el final del primer año, llega el momento de mirar el camino recorrido. No para juzgar, sino para evaluar con calma. ¿Pudiste sostener las aportaciones? ¿El monto fue realista? ¿El proceso encajó con tu vida? Aquí sí es válido hacer ajustes, pero desde la reflexión, no desde la reacción. Ajustar no es abandonar. Ajustar es afinar algo que ya existe. Es importante entender que un año es poco tiempo en inversión, pero mucho tiempo en hábitos. Si al final de estos 12 meses sigues invertido, sigues aportando y sigues entendiendo el porqué de tus decisiones, el plan está funcionando. El mayor logro del primer año no es el rendimiento, es haber permanecido. Este plan no promete resultados inmediatos porque ese no es su propósito. Su propósito es ayudarte a cruzar la etapa más difícil, el inicio. Ese momento donde todo parece incierto y donde la tentación de abandonar es más fuerte. Invertir bien no es empezar fuerte. Es continuar cuando ya nadie está mirando. Si has llegado hasta aquí, ya tienes algo que muchas personas nunca construyen: un proceso claro. No perfecto, pero coherente. Y eso, en el largo plazo, suele marcar la diferencia entre quienes improvisan y quienes construyen patrimonio con paciencia. Invertir no se trata de hacer algo extraordinario. Se trata de hacer algo razonable durante suficiente tiempo. Y este primer año no es el final del camino, es apenas el punto de partida de una relación más madura y consciente con tu dinero. En el cierre final hablaremos de eso. De cómo invertir deja de ser solo una acción financiera y se convierte en parte de tu identidad. Porque cuando cambias la forma en que tomas decisiones con tu dinero, cambias mucho más que tus números. Invertir no es una estrategia, es una identidad. Llegar hasta aquí ya dice algo importante sobre ti. No porque hayas entendido cada concepto a la perfección, sino porque decidiste escuchar con calma, sin buscar atajos. En un mundo que premia la urgencia, detenerse a construir un proceso es una forma silenciosa de madurez. Invertir, en el fondo, nunca ha sido solo una cuestión de dinero. Es una extensión de cómo tomas decisiones en general, de si reaccionas o planificas, de si buscas validación inmediata o resultados sostenibles, de si confías en procesos o dependes de impulsos. Cuando alguien empieza a invertir de forma simple y constante, algo cambia más allá de los números. Cambia la relación con el tiempo. El futuro deja de sentirse como una amenaza incierta y empieza a verse como un espacio que se puede preparar, paso a paso. No se trata de tener todo resuelto. Se trata de dejar de improvisar. Invertir con ETF, con aportaciones periódicas y con un enfoque de largo plazo no te hace especial. Te hace coherente. Te coloca del lado de quienes entienden que el progreso real rara vez es espectacular, pero casi siempre es consistente. Habrá momentos de duda. Habrá meses en los que parezca que nada avanza. Habrá ruido, comparaciones y tentaciones de cambiar de rumbo. Eso no significa que el proceso esté fallando. Significa que estás atravesando exactamente lo que atraviesa cualquier persona que construye algo con paciencia. El mercado no premia la inteligencia brillante ni la emoción intensa. Premia la permanencia. Premia a quienes entienden que no hace falta ganar todos los días para avanzar en el largo plazo. Si algo debe quedar claro después de este audiolibro es esto: no necesitas adivinar el mercado, ni vencer a nadie, ni demostrar nada. Solo necesitas un proceso razonable y la disposición de sostenerlo cuando deja de ser emocionante. Invertir bien es aburrido. Y ese aburrimiento es una ventaja. Porque mientras otros buscan la próxima oportunidad, tú estás construyendo algo silencioso. Algo que no depende de predicciones, sino de decisiones repetidas con coherencia. Este no es el final del camino. Es el inicio de una forma distinta de relacionarte con tu dinero. Más clara, más tranquila,
más alineada con el largo plazo. Llamado a la acción final. Si este audiolibro te ayudó a ver la inversión con más claridad, suscríbete. Este canal está pensado para personas que prefieren procesos antes que promesas y decisiones conscientes antes que impulsos. Y si quieres dejar constancia de este compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios la palabra constancia. No como una meta, sino como un recordatorio de cómo se construye el patrimonio real. Nos vemos en el siguiente audiolibro, donde seguiremos construyendo claridad financiera, paso a paso.